Nunca olvidaré esa noche. Ni por lo que pasó, ni por cómo empezó. Estábamos en casa de Inés y Víctor, nuestros amigos de siempre. Era sábado, los niños se habían quedado con los abuelos y nosotros habíamos decidido hacer una cena tranquila entre adultos, como en los viejos tiempos. 4 copas, risas tontas, y la sensación de que por unas horas el mundo se detenía. Lo que no sabía era que esa cena iba a cambiarlo todo. Todo empezó con un comentario estúpido. Estábamos sentados en la terraza, y Álvaro, mi marido, se había levantado para ir al baño. Víctor me miró, medio borracho, y soltó, como quien no quiere la cosa. Tú sabes que tu marido y Clara estuvieron liados, ¿no? Fue como si alguien me tirara un cubo de agua helada. Me reí, claro. Pensé que era una broma absurda, típica de un tío que ha bebido más de la cuenta. Pero Inés no se rió. De hecho, se tensó tanto que incluso dejó el vaso sobre la mesa, en silencio. ¿Perdona? Pregunté, sin saber muy bien a quién le estaba hablando. Inés intentó cambiar de tema, algo del postre, pero yo ya no escuchaba. Víctor la miró y luego me miró a mí, y dijo: Mira, da igual. Fue hace tiempo. Y ya se acabó, ¿vale? Me quedé paralizada. Se acabó, había dicho. No pasó. No estás loca. No te estás confundiendo. Dijo se acabó. Clara es, o era, mejor dicho, una de mis mejores amigas. Había venido a casa, había cogido a mis hijos en brazos, había dormido en nuestro sofá después de cenas largas. Y ahora, de repente, todo eso tenía otro sabor. Esa noche, no dije nada. No hice una escena. No pregunté. No grité. No lloré. Me limité a seguir la velada como si nada, fingiendo que tenía dolor de cabeza para evitar el segundo gin tonic. Álvaro nunca se enteró de que, a partir de ese momento, empecé a mirarlo distinto. Pero aquí no acaba la historia. De hecho, aquí es donde empieza de verdad. Porque esa noche me di cuenta de algo: el amor, el matrimonio, incluso la fidelidad, son frágiles como el cristal. Y cuando se rompe algo así, no suena. No explota. Solo se cuartea por dentro, poco a poco, hasta que un día simplemente ya no está. Las semanas siguientes fueron raras. Me volví más distante, pero también más observadora. No le dije nada a Álvaro. Me limité a examinarlo. Sus rutinas, sus silencios, su forma de mirarme. Había algo, sí, una especie de indiferencia domesticada. Como cuando cuidas una planta porque sabes que si no lo haces, se muere, pero ya no te importa si florece o no. Y luego estaba Sergio. Sergio era nuevo en mi oficina. No tenía nada que ver con Álvaro. Ni físicamente ni en su forma de estar en el mundo. Era más joven, con una forma de hablar pausada y esa manera de escucharte como si fueras lo único importante en ese momento. La primera vez que me ayudó con un archivo del sistema, ni siquiera me miró el escote. Y eso, en esa oficina, era casi romántico. No lo busqué. Te lo juro. No planeé nada. Pero cuando estás rota, cuando estás tan jodidamente vacía, no hace falta que te empujen. Solo basta con que alguien te tienda la mano. Una tarde, después del trabajo, me ofreció llevarme a casa. Mi coche estaba en el taller y Álvaro no podía venir. Acepté. No pasó nada. Pero cuando me bajé del coche, noté que me temblaban las manos. Había algo en su forma de decir mi nombre que me removía. A la semana siguiente, me propuso ir a tomar algo. Según él, necesitaba desahogarse de su jefe. Dije que sí, sin pensarlo mucho. Nos sentamos en una terraza cualquiera, pedimos una cerveza cada uno, y hablamos.
de cosas normales, sin doble sentido. Pero había algo subterráneo, algo que se iba construyendo en el silencio entre frase y frase. A la 1:30, me preguntó si quería otro. Dije que no, que era tarde. Me acompañó al metro. Nos abrazamos al despedirnos. Fue un abrazo largo, incómodo, necesario. Esa noche soñé con él. Y no fue un sueño limpio. Y aquí es donde me jodí yo sola. Porque no pasó nada físico todavía. Pero dentro de mí, algo había cruzado un límite. Me sentía viva. Deseada. Vista. Y eso era algo que no sentía desde hacía años. Lo curioso es que todo esto no empezó por una infidelidad mía. Empezó por la suya. Y aún así, ahora soy yo la que está al borde de hacer algo irreversible. O tal vez ya lo hice, aunque solo haya sido en mi cabeza. No sé qué pasará. No sé hasta dónde llegaré. Pero esta historia, te lo aseguro, no tiene final feliz. El problema con hacer algo que sabes que está mal no es el remordimiento, al menos no al principio, sino el nerviosismo absurdo de que alguien lo descubra antes de que tú decidas qué hacer con ello. Esa ansiedad de que algo salga a la luz mientras tú aún estás decidiendo si de verdad lo hiciste. Eso sentí durante las 2 semanas siguientes al abrazo con Sergio, que técnicamente no fue nada, pero dentro de mí ya había significado más de lo que estaba dispuesta a admitir. No dormía bien, comía menos, y me pillaba a mí misma revisando los mensajes 2 veces antes de responder, como si alguien pudiera interceptarlos y leer lo que yo aún no tenía valor de decir. Álvaro no notaba nada, o al menos fingía que no. Seguía con su rutina exacta de siempre, entrando al baño a la misma hora, usando los mismos zapatos viejos para sacar la basura, dejando el móvil cargando en la encimera mientras cenábamos como si no existiera nada nuevo en el mundo, como si el matrimonio se mantuviera con 2 platos de sopa y un comentario sobre el tráfico. Lo que no esperaba era que fuera mi hermana la que encendiera la mecha. Habíamos quedado a tomar café un jueves por la tarde. Carla es 5 años menor que yo, siempre ha sido más impulsiva, más directa. A los 10 minutos de conversación me soltó que había visto a Álvaro en un bar del centro, a eso de las 8, tomando algo con una mujer que no era yo. No sonó a acusación ni a chisme, más bien a una simple mención, como si estuviera hablando de un coche rojo que pasó frente a su casa. Cuando le pregunté qué mujer, me encogió los hombros y dijo que no la conocía, pero que le pareció raro porque estaban muy juntos, riéndose, y Álvaro no es precisamente un tipo gracioso con desconocidas. Lo dijo sin darle importancia, pero a mí me ardieron las orejas y el pecho, como si de golpe toda mi piel se hubiera vuelto alérgica a la palabra raro. No le pregunté nada a Álvaro esa noche. Me limité a observarlo. Se duchó como siempre, cenó sin hablar mucho y se fue a dormir mientras yo me quedé viendo una serie que ni siquiera entendía. Tenía esa necesidad de saber, pero también la cobardía de no querer escuchar. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho en 11 años de matrimonio, revisé su agenda del trabajo. Tenía una reunión externa marcada justo a esa hora del día anterior. Me pareció extraño que no pusiera con quién, porque él siempre anotaba nombres, incluso de reuniones telefónicas. Seguí sin decir nada. Pasaron 2 días. La cena del sábado fue tensa, aunque no hablamos de nada importante. Mientras ponía los platos, le pregunté casualmente si había estado en el centro el jueves. Me dijo que sí, que tuvo una reunión con unos proveedores. Le pregunté si fue con alguien de su empresa y me respondió que no, que fue solo. Asentí, sin mirarlo, sin hacerle notar que su versión era demasiado limpia. Yo ya había tomado la decisión de confirmar las cosas por mí misma. No podía seguir actuando desde el terreno de las dudas. No me valía con gestos ni sospechas. Quería hechos. El lunes siguiente, sin decirle nada a nadie, pasé por su oficina después del trabajo. No entré,
Solo esperé sentada en un banco frente a la entrada. Lo vi salir a las 7:30, con el móvil en la mano, y subirse a su coche sin mirar a los lados. Lo seguí. No fue difícil. Condujo sin prisas, sin intentar despistar a nadie, como alguien que no siente que debe esconder nada. Aparcó cerca del mismo bar que Carla me había mencionado. Yo aparqué más lejos y me quedé en el coche, con el motor apagado. 20 minutos después, vi llegar a Clara. La reconocí por la forma de andar, por la coleta suelta que siempre se hacía los viernes. Se saludaron con 2 besos y entraron juntos. No fui capaz de entrar. Me temblaban las manos. Me bajé del coche, caminé hasta la esquina y desde ahí los vi a través del ventanal. Estaban sentados uno frente al otro, muy cerca, con 2 copas en la mesa. Ella sonreía y él tenía esa expresión tonta de cuando intenta hacerse el interesante, algo que nunca le salía conmigo. No sé cuánto tiempo estuve allí parada. 10 minutos, tal vez 15. Me bastó para ver cómo él le tocaba el brazo y ella no lo apartaba. Me bastó para saber que no era algo nuevo. No se estaban conociendo. Se estaban reencontrando. Esa noche no dije nada. Volví a casa antes que él, me duché, puse la lavadora, acosté a los niños, todo como siempre. Cuando él entró por la puerta, me dijo que había salido tarde por culpa de una reunión. Le pregunté si quería cenar y me dijo que no, que había picado algo. Asentí. Me preguntó si estaba todo bien, y dije que sí. No nos miramos. Fue como si los dos estuviéramos jugando al mismo juego, pero en bandos opuestos y con reglas distintas. Durante los días siguientes, pensé en todo lo que había hecho mal. Intenté buscar el momento exacto en que dejamos de ser una pareja. No lo encontré. Solo vi una larga sucesión de días iguales, de silencios que ninguno quiso romper, de rutinas convertidas en cadenas. Me sentí culpable, pero también furiosa. No por lo que él había hecho, sino porque yo había empezado a hacer lo mismo sin saber que ya era demasiado tarde. No podía echarle la culpa de mi traición si él ya me la había devuelto antes. Y sin embargo, sentía que mi infidelidad era diferente. No más justificada, pero sí más consciente. Yo sabía que estaba cruzando una línea. Él, en cambio, actuaba como si no pasara nada. Fue entonces cuando dejé de sentir miedo. Por primera vez en semanas, me sentí en control. No tenía que esconderme más. Si él había decidido vivir su historia en secreto, yo podía hacer lo mismo, pero sin culpa. La siguiente vez que Sergio me escribió para tomar algo después del trabajo, le dije que sí, sin dudar, sin mentirme. Esta vez no hubo excusas. Me puse un vestido que hacía años no usaba, me pinté los labios y salí de casa diciéndole a Álvaro que tenía reunión con un cliente. Me miró desde el sofá y asintió, sin preguntar nada. Esa noche, cuando Sergio me besó por primera vez, no sentí alegría. Tampoco vergüenza. Sentí rabia. Una rabia tranquila, silenciosa, como si por fin todo encajara. Como si me hubiera convertido en alguien que no reconocía, pero que ya no me daba miedo ser. Volví a casa tarde. Álvaro dormía. Me metí en la cama sin hacer ruido, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque me sintiera bien, sino porque había cruzado el punto de no retorno. Y eso, de alguna manera, era descanso. La confrontación no empezó con gritos ni con lágrimas ni con una escena dramática en mitad del salón, sino con algo mucho más simple y tenso, casi absurdo, como cuando sabes que algo va a explotar pero nadie se atreve a encender la chispa. Durante varios días después de mi encuentro con Sergio, Álvaro actuó de una manera demasiado calmada, más disponible de lo habitual, más atento sin que se lo pidiera, como si de repente hubiera recuperado interés por saber a qué hora salía de trabajar o qué había comprado para cenar,
lo que me hizo sospechar que él también había cambiado algo en su interior. No era afecto, ni arrepentimiento, ni preocupación, sino ese tipo de presencia incómoda que se adopta cuando se intuye que algo está a punto de salir a la superficie. Yo pensaba que sería yo quien acabaría revelando mis actos, pero lo que ocurrió fue que él se adelantó y lo hizo de una forma tan inesperada que me dejó sin palabras. La noche del miércoles, después de acostar a los niños, bajé a la cocina para prepararme un té. Álvaro estaba sentado en la mesa, sin el portátil, sin el móvil, sin la televisión puesta en el salón, lo cual ya me indicó que algo serio quería decir. No solía esperarme cuando terminaba de recoger la cocina, siempre se iba a dormir antes que yo, así que al verlo allí sentado, con una postura rígida y un vaso de agua que parecía que llevaba un buen rato sin beber, entendí que algo había cambiado en su comportamiento habitual. Dejé el sobrecito de té sobre la encimera y me quedé quieta, como si un movimiento brusco pudiera adelantar lo que ambos llevábamos semanas guardando. Álvaro se pasó la mano por la cara y me miró sin rodeos. «Tenemos que hablar», dijo. Esa frase, aunque sea común, en ese momento me cayó como una declaración de guerra. Me senté frente a él sin apartar la mirada, porque ya no tenía sentido fingir que vivíamos en una calma que no existía. «Dime», respondí. Él respiró profundamente, como si necesitara organizarse por dentro antes de soltar la primera frase. «Sé que has estado quedándote más tiempo en el trabajo», empezó, sin acusar, pero sin suavizar nada. Asentí, sin pensar en excusas. Él continuó, «y sé que no todas esas reuniones eran reuniones». Lo dijo con una firmeza que mostraba que no estaba tanteando el terreno, sino afirmando algo que ya sabía. Mi primera reacción no fue miedo, sino una mezcla de sorpresa y rabia silenciosa, porque llevaba días observándolo salir con Clara sin decirme nada, y ahora él se atrevía a señalar mis ausencias sin mencionar las suyas. La ironía me hizo apretar las manos sobre mis rodillas. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté, intentando que mi voz se mantuviera estable. Él desvió la mirada por un instante, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas. «Desde hace unos días». No lo busqué, pero lo noté. Las salidas, la forma en que me respondías, los mensajes que te ponían nerviosa cuando te llegaban, no soy tonto, Laura. Hubo una pausa en la que pude sentir como la tensión subía en la habitación. «¿Es alguien del trabajo?», preguntó, esta vez sin rodeos, sin intentar aparentar tranquilidad. Yo me incliné hacia atrás, procesando su pregunta. Durante un momento pensé en mentirle, pensé en soltar un nombre cualquiera o negarlo por completo, pero la realidad era que no tenía sentido seguir construyendo una mentira cuando él ya había visto demasiado. «Sí», dije. Él apretó la mandíbula, como si la palabra le hubiera dolido físicamente, y se quedó un momento mirando el vaso de agua. «¿Quién es?», preguntó. Negué con la cabeza. «No importa quién es». Cuando escuchó eso, soltó una risa amarga. «Claro que importa». Lo observé fijamente. «No voy a darte un nombre para que te centres en él, cuando lo que está roto está entre nosotros y no con él». Él se reclinó hacia atrás como si mis palabras lo hubieran empujado. Hubo un largo silencio, tan largo que pensé que se levantaría y se iría, pero en lugar de eso, me lanzó una mirada que no supe leer al principio. «Muy bien», dijo con una voz diferente, más dura. «Si vamos a hablar de lo que está roto entre nosotros, entonces hablemos de todo». Se me heló el cuerpo. No supe qué quería decir exactamente con todo, pero su tono me hizo sentir que había algo más que yo desconocía. Y lo confirmé cuando añadió, «sé que sabes lo de Clara». Sentí como la sangre me subía a la cabeza. No esperaba que él lo dijera de frente. «Lo sé», respondí con una voz que me sorprendió por lo firme que salió. Él no pareció sorprendido. «Supongo que te lo contaron», dijo, aunque no lo preguntó realmente. «Me lo confirmó lo que vi», respondí sin adornos.
Él cerró los ojos un segundo. No es algo de ahora, añadió, como si ese detalle pudiera suavizarlo. Pues qué bien, dije, sin gritar, sin llorar, simplemente dejándolo caer. Me miró directamente. No iba a contártelo porque no era algo que tuviera sentido remover, fue un error antiguo. Me reí, pero sin humor. Un error que repetiste hace 2 semanas en un bar del centro, dije. Él no respondió de inmediato. No la busqué, Laura, coincidimos por trabajo y hablamos, pero no pasó nada más. ¿Y esperas que me lo crea?, pregunté. Esperaba que al menos me escucharas, dijo él. La tensión seguía subiendo de manera insoportable. Él me miró con esa mezcla de culpa y defensa que tanto odiaba. Yo lo miraba a él con la certeza de que ambos habíamos cruzado líneas, pero que ahora el equilibrio estaba roto y ninguno quería ceder. Tú hiciste lo tuyo, dijo de pronto, como si quisiera equilibrar la balanza. Y si yo hablé con ella, fue antes de saber nada de lo que estabas haciendo tú. Me enfadó que hubiera convertido mi infidelidad en excusa para la suya, como si estuviéramos jugando a ver quién se había adelantado. No pongas lo mío para justificar lo tuyo, dije. Él negó con la cabeza. No lo estoy justificando, solo digo que esto no es tan unilateral como quieres creer. Me incliné hacia adelante. Yo no quería justificar nada, Álvaro, pero si estamos hablando de lo que pasó, al menos no te escondas detrás de mis errores para no mirar los tuyos. Él exhaló fuerte. No lo hago. Si lo haces, insistí. No puedes venir a preguntarme quién es cuando tú también estabas haciendo tus cosas por detrás. Él me miró con rabia contenida. No lo llames mis cosas, porque no fue lo mismo. ¿Y qué fue?, pregunté. Una conversación, respondió. Una conversación que duró varias semanas, presioné. Él clavó los ojos en mí. Sí. Sentí un nudo en el estómago. Entonces no es tan distinto. Él apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. ¿Dormiste con él?, preguntó. La pregunta cayó entre nosotros como un golpe seco. No era una frase fácil de absorber, pero yo ya no tenía ganas de edulcorar nada. Sí, respondí. Lo vi cerrar los ojos y tragar saliva. No gritó, no golpeó la mesa, no se levantó, simplemente bajó la cabeza un instante como si necesitara procesar la información. ¿Cuántas veces?, preguntó con la voz más baja. Una, dije. Él levantó la mirada y asintió lentamente, pero no supe si era un gesto de aceptación o de contención. La conversación siguió llenándose de reproches que no estaban prescritos, sino que iban saliendo como piezas sueltas que él y yo lanzábamos sin saber dónde iban a caer. Fueron 40 minutos de frases alargadas, de explicaciones a medias, de justificaciones que ninguno aceptó, de respuestas que dolían aunque estuvieran dichas sin elevar la voz. Llegó un punto en el que los dos estábamos agotados, inclinados sobre la mesa como si hubiéramos corrido una maratón emocional que nadie había entrenado. Cuando se levantó, lo hizo sin brusquedad. Necesito aire, dijo. Se puso los zapatos, cogió las llaves y salió por la puerta. No supe si volvería esa noche. No intenté detenerlo. Me quedé sola en la cocina, mirando el reloj sin entender en qué momento exacto habíamos pasado de ser una pareja rota en silencio a ser una pareja rota en voz alta. Sabía que después de esa conversación nada volvería a ser igual, pero todavía no tenía idea de la dimensión de la venganza que Álvaro empezaría a planear desde ese mismo momento, ni del impacto que tendría en mi vida. Álvaro volvió a casa al día siguiente por la mañana, aunque no entró como solía hacerlo, no dejó las llaves en el cuenco de la entrada, no me saludó desde el pasillo, no se acercó a la cocina para ver si había café. Simplemente apareció en el umbral de la puerta, vestido con la misma ropa del día anterior, con el pelo algo revuelto y un rostro inmóvil que no supe interpretar. Yo estaba en la mesa con un cuaderno de los niños,
intentando revisar deberes mientras evitaba pensar en todo lo ocurrido la noche anterior. Cuando lo vi aparecer, supe por su postura que algo había decidido sin consultarlo conmigo. No necesitaba explicaciones previas. Lo noté por la forma en que apoyó la mano en el marco de la puerta, como alguien que ya no se siente parte del espacio que ocupa. Me miró durante unos segundos sin sentarse. «Hoy no voy a ir a trabajar», dijo. No era una frase cargada de dramatismo, sino una declaración firme que anticipaba a algo mayor. Cerré el cuaderno y esperé que continuara. «Necesito que salgamos esta tarde», dijo. «Los dos». No pregunté a dónde porque su tono no dejaba lugar a negociaciones. «Está bien», dije. Se dio media vuelta y se fue al dormitorio sin decir nada más. Oí el sonido de la ducha y el cierre de cajones. No parecía enfadado, parecía concentrado, como si estuviera siguiendo un plan que ya tenía escrito en su cabeza. A media tarde me pidió que lo acompañara al coche. Nos subimos sin hablar. Condujo hacia un centro comercial que conocíamos bien, uno de esos lugares a los que íbamos a comprar ropa para los niños o a pasar el rato un sábado cualquiera, aunque en ese momento se sentía como un escenario completamente distinto. Aparcó en el estacionamiento subterráneo y me pidió que bajara con él. No me dio ninguna explicación, y yo no quise preguntar porque ya intuía que lo que estaba a punto de ocurrir tendría un propósito calculado. Caminamos hacia la zona de cafeterías y, para mi sorpresa, entró al mismo local donde habíamos celebrado varios cumpleaños familiares. Había bastante gente, algo normal para esa hora. Álvaro pidió 2 cafés y eligió una mesa cerca de la cristalera. Cuando nos sentamos, se inclinó hacia mí y dijo con una calma inquietante: «Hoy lo vamos a dejar claro frente a quien lo tenga que saber». No entendía a qué se refería hasta que vi a Clara entrar por la puerta del local. No venía sola. La acompañaba una amiga de su trabajo. Me tensé. Álvaro no apartó la vista de mí mientras ellas buscaban una mesa. «Habla con ella delante de mí», dijo en un tono que no dejaba espacio para la discusión. «Dile que lo sabes. Que lo viste. Y que yo no voy a cargar con culpas que no son solo mías». Lo miré con incredulidad. «¿Quieres hacer esto aquí?», pregunté. Él asintió con una certeza que me resultó irritante. «Aquí y ahora. ¿O lo haré yo?». No tuve tiempo de reaccionar porque Clara me vio y levantó la mano para saludar, sin darse cuenta aún de la tensión que había en nuestra mesa. La amiga se adelantó para pedir algo en la barra mientras Clara se acercaba a nosotros con una sonrisa amable, como si todo estuviera en orden. Cuando llegó a la mesa, su expresión cambió al ver a Álvaro tan serio. «Hola», dijo, esperando alguna señal de normalidad. Álvaro se cruzó de brazos. «Siéntate», dijo. Clara se quedó congelada un par de segundos, pero terminó haciéndolo. Yo sentía el pulso acelerado y la respiración pesada, pero también sabía que ya no podía echarme hacia atrás. Álvaro me miró y dijo: «Díselo». Clara pasó la mirada de él a mí con creciente inquietud. Tragué saliva y pronuncié las palabras sin rodeos. «Sé lo que pasó entre vosotros». Ella abrió los ojos, sorprendida y nerviosa. «Laura, eso fue hace tiempo. No sé quién te lo ha dicho, pero no es lo que piensas». La interrumpí. «Lo vi. Y no me refiero solo al pasado». Ella se llevó una mano al cuello y empezó a balbucear una explicación que no tenía ningún peso. Álvaro, sin levantar la voz, dijo: «No lo vamos a ignorar. No después de todo lo que ha pasado». Clara intentó recuperar la compostura. «No ha ocurrido nada reciente», insistió. Yo me inclinaba hacia adelante. «Te vi entrar al bar con él», dije. «Te vi reír con él como si nada». Clara me miró con una mezcla de vergüenza y enfado. «No fue lo que parece», repitió, aunque no sabía sostener la mirada.
La situación llamó la atención de varias personas que estaban cerca. No estábamos haciendo un escándalo, pero era evidente que había tensión en la mesa. Clara empezó a respirar rápido, como si quisiera levantarse y huir, pero Álvaro intervino antes. Lo que digas ahora no va a cambiar nada, dijo. Pero al menos ten la dignidad de reconocerlo. Ella cerró los ojos un instante, como si ya no tuviera fuerzas para seguir fingiendo. Fue un error, dijo finalmente. 2 errores, para ser exacta. Pero ya está. Fue antes de que vosotros dos, bueno, nos miró alternando la vista entre los dos, de que llegarais a este punto. Álvaro no reaccionó. Me miró a mí. ¿Contenta?, preguntó con un tono tan frío que me irritó más que lo que acababa de escuchar. Clara se levantó despacio. Lo siento, de verdad, dijo. No quiero meterme más en vuestra vida. Yo no respondí. No tenía nada que decirle. Se fue a la barra a buscar a su amiga, que la observaba desde lejos con cara de no entender nada. Yo seguía allí sentada, con el café ya frío y un nudo en la garganta. Álvaro seguía sin moverse. Cuando Clara se marchó definitivamente del local, él apoyó las manos en la mesa y me dijo, ahora vamos con lo tuyo. Le respondí casi sin voz. ¿Qué quieres decir? Él no parpadeó. Lo mismo. Que esto no se va a quedar entre nosotros dos como si no hubiera consecuencias. No voy a cargar yo solo con el peso de lo que pasó, ni voy a permitir que continúes con esa comodidad. No soy un tonto útil ni voy a fingir que aquí no ha ocurrido nada. Yo sabía que venía algo más grande, algo que estaba preparando y que ya había comenzado con esa escena pública. Él agregó, esta noche hablaré con tus padres. Mañana hablaré con los míos. Y después hablaré con quien tenga que hablar, porque no voy a permitir que se cree una historia donde yo sea el único que falló. Lo miré horrorizada. No tienes derecho a arrastrar a todos en esto, dije. Él sostuvo mi mirada. Claro que lo tengo. Son parte de nuestra vida. Han opinado siempre de todo. Esta vez tendrán los hechos completos. Sentí que el suelo se encogía debajo de mis pies. Álvaro, no puedes hacer eso, los niños, intenté decir. Él me cortó. No mencionaré a los niños. Nunca los usaría contra ti. Pero lo demás sí. No voy a proteger tu imagen a costa de la mía. Quise discutir, quise frenarlo, quise hacerle entender que eso solo iba a empeorar las cosas, pero lo que dijo después fue aún más contundente. Y con Sergio también hablaré. Sentí una punzada en el pecho. ¿Para qué? Él respondió sin dudar. Para que sepa que no te va a servir de escapatoria y para que entienda que no vas a construir nada encima del desastre que has dejado aquí. Sabía que lo decía en serio. Su rostro no tenía resentimiento, sino determinación. Era peor. El resentimiento explota y se apaga, pero lo que él tenía ahora era una decisión firme de exponerlo todo. Después de unos segundos añadió, tú tomaste tus decisiones sin pensar en mí. Ahora tomaré las mías sin preguntarte. Cuando volvimos al coche, ya no quedaba nada que discutir. Álvaro había activado algo que no sabía que existía en él, una especie de frialdad estratégica que me dejó en un estado de alarma constante. Esa misma noche llamó a mis padres y pidió verlos al día siguiente. No me dejó intervenir. Salió de casa sin dar más explicaciones. Yo me quedé sentada en la cama, con una mezcla de miedo, rabia y culpa que no podía ordenar. Sabía que el shock que iba a recibir al día siguiente cambiaría el rumbo de mi vida de una forma que aún no comprendía. La conversación final no llegó en una noche tranquila ni en un domingo sin prisas como uno se imaginaría que ocurren las decisiones importantes. No hubo un momento previamente acordado ni un espacio neutral donde sentarnos a dialogar como dos personas civilizadas.
Lo hizo a su manera, a su ritmo, cuando todo el daño ya estaba hecho y no quedaba nada por evitar. 3 días después de aquella tarde en la cafetería, cuando ya había hablado con mis padres, con los suyos, y también con Sergio, sin que yo tuviera oportunidad de intervenir, Álvaro me pidió que me sentara con él en el salón cuando los niños ya dormían y la casa parecía vacía, aunque el ruido de fondo que llevábamos acumulando hacía semanas lo llenaba todo. Se sentó frente a mí con un cuaderno en la mano. Lo había utilizado para escribir listas de la compra, para apuntar cosas del trabajo, pero ahora parecía tener otro propósito. Lo abrió, miró una de las páginas y luego lo cerró. No lo necesitaba. Solo lo había traído para tener algo entre las manos, como una excusa para controlar los nervios. Yo no tenía nada en las mías, ni un vaso de agua ni una manta que me cubriera. Me senté con la espalda recta y las piernas juntas, esperando que hablara primero, porque ya no me quedaban recursos para fingir que aún podía controlar lo que se nos venía encima. Ya lo he dicho todo a quien tenía que decirlo, empezó sin rodeos. Tus padres saben lo que hiciste, los míos también. No me metí con detalles, pero lo básico está claro. Asentí con la cabeza, aunque por dentro sentía un vacío que no se llenaba con ninguna explicación. ¿Qué te dijeron?, pregunté sin emoción. Que no lo esperaban de ti. Que están decepcionados. Que no van a tomar partido porque te quieren, pero que entienden por qué yo ya no quiero seguir igual. No le reproché nada. Sabía que si hubiera sido al revés, yo tampoco habría tenido la delicadeza de cubrirlo ante los demás. ¿Y con Sergio?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Álvaro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Fui a verlo a su trabajo. Le pedí que saliera 5 minutos. Le dije que sabía lo que había pasado, que no se preocupara porque no iba a hacer nada ilegal ni agresivo, pero que quedaba avisado de que si volvía a intentar meterse en mi familia, no sería con palabras como respondería. Lo miré sin saber si me sorprendía más su frialdad o su claridad. ¿Qué dijo él? Álvaro respiró hondo. Nada. No negó nada. Ni siquiera se atrevió a justificarse. Solo pidió disculpas y dijo que no quería problemas. Prometió que no volvería a buscarte. Sentí una mezcla extraña entre alivio y humillación. Saber que alguien que había sido parte de mi fuga personal ahora se borraba sin resistencia me dejaba más expuesta, más sola. Entonces ya está todo fuera, dije. Él asintió. Todo lo que tenía que salir, sí. Hubo un silencio largo. La tensión no era violenta, pero sí pesada. ¿Y ahora qué?, pregunté, sin ironía ni sarcasmo. De verdad quería saber qué pensaba. Ahora toca decidir qué hacemos con esto, respondió. Porque podemos seguir viviendo juntos por los niños, podemos separarnos en silencio o podemos destruirnos mutuamente. Me sorprendió que lo dijera con tanta naturalidad, como si fueran opciones de un menú. No quiero destruir nada, dije. No más de lo que ya se ha destruido. Él me observó sin parpadear. No es solo cuestión de querer. Es cuestión de asumir que esto no vuelve a ser lo que era. Negué con la cabeza. Lo sé. No pretendo fingir que aquí no ha pasado nada. Sé lo que hice. Sé que fallé. Él frunció los labios. ¿Y por qué lo hiciste? Dímelo sin rodeos. Necesito escuchar la verdad aunque me duela. Me quedé pensando unos segundos. Porque me sentía invisible. Porque en casa todo era rutina, porque tú y yo habíamos dejado de hablarnos, de tocarnos, de mirar si el otro respiraba o no. No estoy justificando nada. No es culpa tuya lo que hice, pero sí fue parte de lo que me llevó a no medir las consecuencias. Se quedó en silencio un momento. Entonces yo también debería haber buscado a otra persona, no, dijo. Tú lo hiciste. Él asintió.
Sí, pero tú lo hiciste como si fuera una salida. Yo lo hice por venganza emocional. No me gustó, no me hizo sentir mejor, solo fue un error repetido. Lo tuyo fue diferente. Lo pensé durante unos segundos. Sí, fue diferente. Pero fue igual de destructivo. Él no discutió eso. ¿Tú lo quieres?, preguntó de repente. No tuve que pensar mucho. No. Fue una huida. No un sentimiento. Asintió con una mueca que no supe interpretar. ¿Y tú me sigues queriendo?, me preguntó. Esa sí fue más difícil. No lo sé. No como antes. Pero no siento odio, ni indiferencia. Aún hay algo, aunque esté hecho pedazos. Él bajó la vista. Yo tampoco sé si te quiero o si solo estoy intentando no perder lo poco que queda. Se frotó la cara con ambas manos. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?, pregunté. Él me miró de frente. ¿De verdad crees que esto tiene arreglo? Yo no respondí de inmediato. No lo sé. Pero no quiero terminar con esto en medio de un campo de batalla. Se levantó y empezó a caminar por el salón. El problema es que esto ya no es una casa, es una zona cero. Y no tengo claro si quiero reconstruirla o mudarme a otra parte. Lo seguí con la vista. ¿Y si nos damos un tiempo, sin tomar decisiones definitivas aún? Él negó lentamente. Eso no funciona. Solo alarga el desgaste. Se quedó de pie frente a la ventana. Pero podemos hacer algo más útil. Podemos firmar un acuerdo temporal. Unos meses separados. Cada uno por su cuenta. Sin peleas. Sin terceros. Y después vemos cómo estamos. Me pareció sensato. ¿Y los niños?, pregunté. Seguiremos siendo padres. Dividimos tiempos. Nada de peleas delante de ellos. Ellos no tienen la culpa de nuestras miserias. Me acerqué lentamente. ¿Y de verdad crees que hay una mínima posibilidad de que esto no termine en divorcio? Me miró por unos segundos. No lo sé. Pero al menos no quiero que termine con insultos ni con abogados que se mandan amenazas. Si vamos a separarnos, que sea con la cabeza alta y con algo de respeto. Lo poco que quede. Asentí. Entonces empezamos por eso. Separación temporal. Tiempo para pensar. Para recomponerse. Sin mentiras. Sin ataques. Álvaro me extendió la mano. Dudé unos segundos, pero se la tomé. No era un gesto romántico, ni íntimo. Era un trato. Un acuerdo entre dos personas que habían dejado de ser pareja pero que aún compartían algo, el deseo de no hundirse más. Esa noche dormimos en la misma casa pero no en la misma habitación. Fue extraño, doloroso y, al mismo tiempo, necesario. El inicio de algo que ninguno quería del todo, pero que ya no se podía evitar. Y por primera vez, sentí que estábamos haciendo algo honesto, aunque fuera el principio del final. El acuerdo de separación temporal se firmó una semana después de aquella conversación. Fue algo sencillo, sin intervención legal directa más allá del mínimo formal que se necesitaba para que todo tuviera validez y algún día decidíamos avanzar hacia algo más definitivo. Fue Álvaro quien redactó el documento y lo trajo impreso. Me lo entregó sin ceremonias, sin tono acusador, sin buscar provocar. Lo revisé, lo firmé y se lo devolví. Quedamos en que él se mudaría durante al menos 3 meses a un piso que había heredado de su abuelo y que hasta entonces usábamos para guardar muebles antiguos. Le llevaría un par de días acondicionarlo, pero insistió en que prefería estar allí que quedarse en casa de sus padres o alquilar algo temporal. Los niños seguirían con nosotros en semanas alternas, y todo lo relativo a sus gastos y actividades quedaría en manos de los dos con comunicación constante,
sin escalar discusiones. No hubo pelea, no hubo drama, pero sí un ambiente tenso, como cuando dos personas hablan solo lo justo porque cualquier palabra de más podría encender un fuego que ninguno está ya en condiciones de apagar. La primera noche sin él en casa fue extraña. No hubo silencio absoluto ni una sensación clara de vacío, sino algo más difícil de describir, una especie de pausa incómoda en todo lo que solía ser normal. Preparé la cena para los niños, los ayudé con los deberes, leí con ellos un poco y luego los acosté sin decir nada diferente a lo habitual. Ellos no sabían aún toda la verdad. Les dijimos que papá estaría una temporada en otra casa por trabajo, que no era nada grave, que seguiríamos viéndonos como siempre. No preguntaron demasiado, tal vez porque confiaban en que los adultos siempre saben lo que hacen o porque ya intuían que algo no iba bien desde hacía tiempo. Me senté en el sofá después de dejar todo ordenado y encendí la televisión sin prestarle atención al contenido. No revisé el móvil, no tenía interés en hablar con nadie. No llamé a Sergio. No porque pensara que eso era incorrecto, sino porque ya no tenía interés en mantener esa conexión. Lo nuestro había sido una respuesta emocional, no un sentimiento real, y ahora que la estructura de mi vida se había desarmado, no tenía sentido seguir construyendo sobre un error. Durante esas primeras semanas me dediqué a reorganizar mi vida en pequeños pasos. Volví a trabajar sin pensar en nada más que cumplir mis horarios. Evité conversaciones innecesarias en la oficina. Me distancié de todo lo que no fuera estrictamente necesario. Salía a caminar sola, sin música, sin destino. Empecé a escribir en una libreta, algo que no hacía desde el instituto. No escribía poesía ni reflexiones profundas, solo frases sueltas, ideas inconclusas, preguntas sin responder. Álvaro me enviaba mensajes cortos cuando le tocaba coordinar cosas con los niños. Siempre educado, siempre directo. Ninguno de los dos se salía del guión. Era evidente que el trato que habíamos hecho no era solo para no discutir, sino porque ya no teníamos energía emocional para sostener otra guerra. Un día, casi al mes de la separación, me llamó para decirme que necesitaba hablar en persona. Acordamos encontrarnos en un parque cerca de la escuela de los niños, en un banco apartado donde ya habíamos estado otras veces. Cuando llegué, él ya estaba sentado, con un café en la mano y la mirada perdida en el suelo. Me senté a su lado y esperé que hablara primero. He estado pensando mucho, dijo sin rodeos. Sobre lo que hicimos, sobre lo que dejamos que pasara, y sobre lo que viene después. Asentí, sin interrumpirlo. Creo que lo mejor es no seguir alargando esto. No veo posibilidad real de que volvamos a construir lo que teníamos, y si lo intentamos, creo que nos vamos a hacer más daño. No me sorprendió. En el fondo, yo también lo sabía. Tampoco quiero estar en guerra contigo, continuó. Quiero que esto termine de forma limpia. Que podamos hablar con los niños cuando sea el momento. Que no tengan que crecer en medio de reproches. Me pareció justo. Estoy de acuerdo, dije. Tampoco quiero mantener algo que ya no existe solo por miedo a movernos. Hubo una pausa breve. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, preguntó. No como un reproche, sino como una forma de cerrar una puerta. Pensé unos segundos antes de responder. No me siento orgullosa. Me arrepiento de no haber hablado antes. De haberme alejado tanto sin avisarte. De haber traicionado en lugar de enfrentar. Pero no me arrepiento de haberme dado cuenta de que estaba rota. Porque ahora, por primera vez, empiezo a conocerme. Él asintió con una expresión difícil de leer. Yo también me he dado cuenta de muchas cosas. De lo fácil que es acostumbrarse a que todo esté mal. De lo cómodo que resulta fingir que no pasa nada. De lo mucho que duele cuando te das cuenta de que ya no amas como antes. Nos quedamos en silencio un rato. Era incómodo, pero también necesario.
Al final, acordamos iniciar el proceso legal de separación de forma formal, sin abogados enfrentados, usando una mediación para dividir lo que quedaba de nuestra vida en común. No teníamos mucho, pero había que poner orden en cuentas, seguros, cosas básicas. Lo hicimos como dos adultos que ya no se aman pero que aún se respetan lo suficiente para no destruirse. Me sorprendió que, al terminar la conversación, él se levantara y me diera un abrazo. No fue largo, no fue íntimo. Fue como un gesto de despedida, una forma de reconocer que, aunque ya no éramos pareja, habíamos compartido una historia que merecía al menos cerrarse sin más heridas. 2 meses después firmamos el divorcio. Sin ceremonia, sin familia, sin palabras grandes. Un trámite más, uno que marcaba el final de algo que en su día fue importante, pero que ya no tenía sentido seguir arrastrando. No lloré al firmar. Tampoco lo hizo él. Solo salimos del juzgado y cada uno tomó su camino. Me fui caminando por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. No sentía tristeza ni alivio. Solo un tipo de paz que nace cuando ya no hay nada que ocultar ni que sostener con esfuerzo. Una paz cruda, pero honesta. Hoy ha pasado poco tiempo desde entonces. Sigo viviendo en el mismo piso, con los niños, intentando mantener una rutina estable. Álvaro y yo hablamos cuando hace falta, con un tono que ya no tiene rencor. No he vuelto a ver a Sergio, ni quiero. Me he centrado en mí, en entender por qué llegué a ese punto, en descubrir cómo quiero vivir lo que queda. No me considero víctima ni villana. Fui parte del problema. Cometí errores. Pero también tomé decisiones. Y ahora vivo con sus consecuencias sin dramatismo ni autocompasión. Lo único que aprendí, y que no quiero olvidar, es que ignorar el deterioro de algo no lo mantiene vivo. Que callar no resuelve. Que esconderte solo te aísla más. Y que la próxima vez que sienta que algo se rompe, no esperaré a que explote en silencio. Hablaré. Aunque duela. Aunque sea tarde. Aunque ya no haya vuelta atrás. Porque si algo me dejó esta historia, es que el daño silencioso siempre termina gritando. Y yo ya no quiero vivir entre susurros.